que sepáis que vamos a grabar si alguien quiere apagar su cámara, que los que están en online. Bueno, repito de nuevo, doy la bienvenida. Buenas noches a todos los que estáis presenciales y los que estáis online a este acto de presentación de un libro que siempre es una celebración y siempre es una fiesta. Es un placer para Gradiva acoger la presentación y para Simática, la editorial. Eh, Bien, hoy tenemos una mesa y primero de todo comunico que después de la presentación del libro tendremos un pica pica y una copa de cava para celebrar la presentación del libro. Bueno, decía que es un motivo siempre es un motivo de alegría presentar un libro, pero este de una forma particular porque el compilador del libro es Eduardo Breyer, miembro de Gradiva de largo recorrido, y sabemos muy bien lo que para él significa la presentación de este libro. Así que para toda Gradiva en conjunto es un motivo de alegría y tenemos una mesa muy interesante con invitados y el orden de presentación va a ser el siguiente. Primero hablará Adolfo Berenstein, después Guillermo Botner, después Eduardo Breyer. Tengo que decir que Jaco Adisi no podrá estar entre nosotros. Ha surgido un inconveniente personal insalvable y que le impide estar hoy con nosotros, pero nos transmite sus buenos sentimientos y deseos. Lástima que no pueda estar con nosotros. Y finalmente hablará Manuel Asber, de la editorial Simática, el director de la editorial que presenta el libro. Muy bien, pues sin más, por luego menos, doy la palabra para la presentación y empezará Adolfo Berenstein, que es psicoanalista y que ejerce en Barcelona. Este es simplemente su presentación. ¿De acuerdo? Pues adelante, tienes la palabra. Hay que... No puedo poner de apagar el micrófono, ¿vos sabés? ¿Vos sabés poner para apagar el micrófono? Apagar el micrófono. Tengo miedo de... No lo puedo ver al lado, estoy yo sola, ¿no? Si vos sabés cómo se pone. ¿Para apagarlo? No, tengo miedo de no escuchar después mi micrófono. ¿Para apagarlo? Claro, mejor no toco nada. No. Andamos. Va sola. Hola, hola, ¿se siente? ¿Se escucha? Bueno. ¿Eh? ¿Más? ¿Más? Adelante. Nunca tuve tan cerca un micrófono. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, debo agradecerle a Eduardo Breyer su invitación para que hoy presente ante vosotros este libro coral. Este libro es expresión de un sincero homenaje a la obra de Garma. También quiero manifestar mi gratitud a todos los miembros de Gradiva al permitirme volver a esta casa donde tengo tantos y tantos lazos de amistad. Ellas lo perciben una gran satisfacción estar aquí rodeado de colegas y amigos. Comenzar con los agradecimientos no es una mera fórmula de cortesía, porque el libro que hoy se presenta, por encima de cualquier relato teórico, es una prueba de gratitud a la persona y a la obra de Ángel Garma. Gratitud no solo a su modo de pensar, sino sobre todo también a su modo de hacer entender sus ideas, respetando y cobijando a todos aquellos que se acercaban a él con el deseo de emprender el camino del psicoanálisis. Yo no tuve la suerte de estar entre ellos porque mi formación buscó rumbos distintos. Solo una vez me crucé realmente con Ángel Garma
sin enterarnos ambos, el uno y el otro, que era ese nuestro único encuentro. Esto sucedió hace muchos años. Yo cursaba en ese momento segundo año de medicina y pasaba mis largas tardes de estudio en la biblioteca de la facultad. Cansado de mi lectura obligada de fisiología, decidí tomarme un breve descanso. Algunas veces, para estirar mi cerebro dormido, salí a caminar por los silenciosos pasillos de la facultad sin rumbo fijo. Ese preciso día, sin darme cuenta, mis pasos me condujeron al anfiteatro de anatomía. Por simple curiosidad entré en él por la parte superior del amplio recinto. Allí abajo, en el pozo mismo de la gran aula, resonaba la voz de un conferenciante. Hablaba de cosas extrañas, incomprensibles para mí, en un lenguaje desconocido. Me llamó la atención, al estar más cerca, una palabra que escribió el conferenciante en la pizarra, en letras mayúsculas: el falo. Aún hoy, ese falo sigue siendo para mí una profunda incógnita, nunca totalmente desvelada. El que hablaba era Ángel Garma. Nunca más lo volví a ver. Hoy me vuelvo a encontrar con él en la presentación de este libro coral escrito por sus discípulos en ambas orillas del océano. Braille lo dice con voz de tango, que yo no la tengo. ¿Qué piruetas nos hace dar el inconsciente para que hoy esté presentando este libro en recuerdo de la obra de Ángel Garma? El no haber tenido un gran contacto con él, salvo lecturas esporádicas, fue al comienzo un impedimento que se transformó después de la invitación recibida en un aliciente que me permitió adentrarme en los entresijos de una obra que refleja desde distintos ángulos la vida y el pensamiento de Garma. Introducirme en la vida intelectual de Garma fue, de un modo, acercarme a esos años dorados del psicoanálisis donde todo o casi todo estaba por descubrirse. La pasión de esos seres que abrieron camino en las generaciones posteriores, tan dispuestas a tantear en la sombra del psiquismo, por lo menos a mí me llena de gratitud. No idealizo ese pasado del joven perdido en los pasillos de la facultad y su fortuito encuentro con el falo escrito en la pizarra. Simplemente trato de decir lo difícil que resulta hoy encontrar esa marca en alguna pizarra. No importa el nombre de la facultad, al alcance de la curiosidad de cualquier joven universitario. En la obra que presento, los autores ordenan el pensamiento de Ángel Garma en dos grandes vectores o paradigmas postulados por Freud en su teoría sobre el psiquismo: el modelo pulsional y la segunda tópica. Ambos temas fuertemente conectados en las reflexiones garmianas junto a los acontecimientos traumáticos de la vida psíquica del sujeto. Antes de emprender el trabajo de comentar algunas partes del texto que presento, debo decirles que lo hago, como no podía ser de otro modo, con una mirada personal. Esta mirada se halla mediatizada por otros escritos que han construido a lo largo del tiempo mi marco conceptual teórico propio. Por supuesto, enriquecido también con las experiencias de una práctica abierta que no desea para nada ser encapsulada en un sistema cerrado. La amplitud de mi lectura, siempre parcial en sus límites, dejará abierto espacios de dudas y comentarios necesarias para una disciplina como la nuestra. Desde hace tiempo batallo contra las tendencias que imponen un modo de pensar concluyente y excluyente. Debemos dejar de lado la manera rígida de concebir las cuestiones teóricas y prácticas de nuestro campo con el fin de adoptar un pensamiento irregular, menos estereotipado, menos uniforme, más flexible, que tenga en cuenta las particularidades, las individualidades, la discontinuidad, los contrastes y las singularidades. Un modo de pensar y hacer el psicoanálisis lleno de matices y colores que trata de acercarse todo lo posible a la complejidad de la vida psíquica, atravesada siempre por paradojas y contradicciones. En fin,
aceptar la pluralidad de las maneras de ser en el mundo que puedan diluir los efectos siempre nocivos del pensamiento único. En nuestro campo, tanto en el trabajo teórico como en la práctica de la escucha, seguimos el difícil curso de las conjeturas, de las perspectivas y de las probabilidades posibles, no de las certezas incontestables e inamovibles. Cuando nos acercamos al inconsciente en nuestra práctica, el andar debe ser más que cauteloso. Y cuando reflexionamos sobre la vida anímica, el pensamiento debe escapar de las rigideces conceptuales para cultivar lo imperfecto. El libro que se presenta tiene esta característica. Es un testimonio de esos principios. Comenzaré mis comentarios sobre la segunda tópica centrándome en la función misma del superyo, noción poliédrica cargada de influjos culturales y vida pulsional. En su ensayo sobre la vida sexual y la teoría de la neurosis, en el capítulo dedicado a la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, Freud habla de algún modo de ese superyo en 1908. Quiero que presten atención al título que remite la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, no a los conceptos independientes y aislados unos de otros, la moral separada de lo sexual y de lo cultural y todo ello en una conexión frágil con la nerviosidad de la modernidad, sino la tensión que refleja la continuidad en el sintagma de cada uno de esos elementos. Freud los conjuga para mostrar la tirantez propia del enfrentamiento que encierran esas ideas entre sí, como conceptos vecinos en estado de lucha. El superyo en su raíz está construido con caras antagónicas, enlazadas entre sí. ¿Acaso hay algún concepto en nuestro campo que no lleve en su interior la tensión de la contradicción, la coexistencia de los antagonismos no resueltos? En ese texto de 1908, Freud llega a decir: no es arriesgado suponer que bajo el imperio de una moral sexual cultural pueden quedar expuestas a ciertos daños la salud y la energía vitales individuales. Y que este daño infligido a los individuos por los sacrificios que les son impuestos alcanzan por último tan alto grado que llega a constituir también un peligro para el fin social. Referirse al superyo es poner en un primer plano el imperativo categórico de una ley que limita y condiciona el goce sexual de los sujetos. Es una ley con mayúscula que nada tiene que ver con las leyes parlamentarias. Es una ley que nos remonta a tiempos inmemoriales, a esos tiempos vacíos de memoria en el que Freud supo encontrar el mito de la horda primitiva, un relato que empieza, como comienzan todos los cuentos, érase una vez. El mito se presenta así bajo la forma de un relato proveniente del fondo de los tiempos cuya existencia se conjuga con la presencia de un relator que los transmite. Pero el mito no son solo relatos. Contiene un tesoro de pensamientos, formas lingüísticas, conjeturas y preceptos morales que constituyen una herencia común. El mito es transmisión y memoria, o si se quiere decirlo de otro modo, es memoria y transmisión oral y tradición. Tales son las condiciones de existencia de supervivencia del mito. La narración mítica de la horda primitiva no posee un solo plano de significación, no está congelada en una forma definitiva. Como una composición musical incluye variantes, versiones múltiples. El superyo será aquí una de sus versiones musicales. Una versión musical del mito que nos recuerda a Teodoro Rey, por cierto, analista de Ángel Garma, en su brillante ensayo pleno de sabiduría que lleva el nombre del Shofar. Rey sigue las leyes del relato mítico. Érase una vez. Así comienza su relato de una soirée en la que los invitados se interesaban muy vivamente sobre los problemas musicales cuando se planteó el enigma del origen de la música. Así comienza su sesudo análisis de la horda primitiva a través de un instrumento musical, el shofar, que no es solo un instrumento antiguo que juega un rol en el ritual del judaísmo contemporáneo, sino el instrumento de viento más antiguo que se conoce.
El shofar se utiliza en las grandes fiestas judías, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Esa voz que llega del fondo de las edades es la voz de Dios. El sonido del shofar es la voz de Dios, un sonido gutural, profundo, que recuerda el mugido del toro cuando se lo mata. Recuerdo inconsciente del asesinato del padre originario, del urbáter de la horda primitiva, despertando sus notas el sentimiento de culpabilidad oculto en cada uno de nosotros. Sentimiento que reaparece y se actualiza en la hostilidad reprimida experimentada durante la infancia por los pequeños sujetos sexuales cuando se atraviesa el desfiladero del complejo de Edipo. El superyo es la voz del fantasma del padre en la tragedia de Hamlet. El shofar incita al remordimiento y al progreso moral, a no renovar el crimen cometido y a renunciar a la satisfacción de los deseos inconscientes que empujan a repetirlo. Su fin es renovar la alianza del ser humano con Dios. El superyo es entonces un imperativo que exige un deber ser que encierra en su interior la memoria de la violencia y la culpa por el asesinato del padre y las restricciones consecutivas a los deseos que puedan llevar a su repetición. El superyo es uno de los nombres del Padre y en su forma idealizada la voz de Dios. Esa misma voz que pone a prueba el amor de Job y su fidelidad a Yahvé y la plena aceptación de sus mandatos. Esta severa voz del Padre exige la renuncia de todo deseo sexual en el clan familiar, como le exigía la ley primigenia del urbáter. Esta prohibición aceptada retroactivamente después del asesinato del padre en la horda es la prohibición del incesto, que rige para Lévi-Strauss como fundamento de las leyes de parentesco en la sociedad. Debemos puntualizar que esta prohibición del incesto en el psicoanálisis tiene el valor de un mandato paterno hacia la madre para que no se apropie, no capture el producto de su gestación. Dicho de otro modo, la prohibición del incesto es simple y llanamente la puesta en acto de la castración de la madre. A partir de estas elaboraciones, Freud puede deducir en Totem y Tabú que en el complejo de Edipo coinciden los comienzos de la religión, la moral, la sociedad y el arte. El acto criminal y memorable constituyó el punto de partida de las organizaciones sociales, de las restricciones morales y de la religión. Todo lo que se ha dicho hasta aquí, o todo lo que trato de comentar hasta aquí, está presupuesto en la obra de Garma, cuando él habla de la agresión tiránica impuesta por el superyo al yo. En sus escritos late ese sometimiento del yo a los dictados imperativos del superyo, ese goce masoquista del yo al ímpetu sádico del superyo, que impone a veces un castigo insaciable por culpas asociadas a ese crimen legendario. Estas ideas presentes en Garma se reiteran en los autores del libro como variaciones de una única melodía. Para puntualizar más esa función del superyo como vigilante moral de la vida subjetiva, es necesario no olvidar nunca que su lugar es la de ser el heredero legítimo de la voz del padre y de su ley, que organiza el orden social de los individuos sexuados. De este modo, el superyo se convierte en un altavoz de la cultura de cada época. Actúa como un sismógrafo que indica los modos de existencia variados de la vida sexual y lo que es permitido y tolerable por la cultura. La declinación del verbo paterno le dice al sujeto lo que debe ser bajo su mandato moral. El exceso de esta función también puede ser tan nefasta para el sujeto como su pérdida y su falta. En las ponencias de los distintos autores del libro adquiere una singular relevancia las diferentes formas en las que puede manifestarse la acción patógena del superyo. Se la puede reconocer también, entre otros factores, en el delirio de Schreber, poseído sexualmente por los rayos divinos que tenían la misión de transformarlo en mujer con el fin de generar una nueva raza de seres. Los tormentos espirituales que tuvo que soportar durante años, derivados de la voluptuosidad del alma existente en el cuerpo, producían en él un goce permanente,
imposible de sostener para cualquier ser humano. En otras palabras, un goce completo, absoluto, aniquilador. El mandato a gozar de un superyo sádico es la ley insensata puesta al servicio de la pulsión de muerte. Los dictados crueles del superyo lo conducen a Schreber a la autodestrucción subjetiva. Y nada de lo que le sucede a Schreber se puede entender si no introducimos la figura del padre de Schreber, la voz idealizada de sus delirios. El padre de Daniel Paul Schreber se llamaba, no por casualidad, Daniel Gottlieb, cuyo significado es el amor de Dios frente a los amados de Dios. Este padre que lleva a sus espaldas a Dios impone una educación tiránica. Los preceptos educativos se basaban en la concesión de un sistema que crea una conciencia escrupulosa. La sexualidad debe restringirse a su mera función de procreación. Todas las actividades que puedan evocar la excitación genital estaban formalmente prohibidas. La presencia aplastante de un padre en lo real no asegura, como se puede ver, su buena función, y de ello nos habla como testimonio el delirio de Schreber. El delirio de Schreber hunde sus raíces en el lugar del padre y atraviesa o transita de una generación a otra. Nuestra época contemporánea está marcada desde hace décadas por un continuo y profundo debilitamiento de la función paterna, con sus consecuencias negativas en la vida anímica de los sujetos. Como siempre ha acontecido, en la vida psíquica las formaciones sintomáticas comprometen continuamente la improbable estabilidad subjetiva. Muchas de ellas provocadas por el flujo de la corriente psíquica, dada la insuficiencia de la función paterna, llevan a una reactivación de ese superyo, digamos de modo provisorio, primordial. Este superyo precoz está vinculado a las primeras etapas de la organización psíquica, fuertemente dominada por la presencia absoluta de ese otro, sostén imprescindible para la vida del infante, que es la madre o su subrogado. Así como la ausencia de esa función paterna puede significar el derrumbe subjetivo, la falta de ausencia de la madre, su presencia abusiva, puede tener efectos devastadores para el sujeto psíquico. Su presencia incondicional no deja espacio, lo cubre todo, con el manto de la protección que poco a poco va ahogando al sujeto hasta provocar, desde una anorexia hasta un delirio paranoico, o como ocurre en los casos extremos de psicosis, esa forma tan especial de la foliate. Debo recurrir aquí a un libro de batalla. Se llama Mi Madre, obra póstuma del autor, donde aparece esta sentencia: debes seguir siendo el hijo sumiso de aquella cuya indignidad ya conoces. Los comentarios de Fernando Colina sobre esta obra son tan sabrosos que no puedo eludirlos. Dice Colina en su libro Melancolía y Paranoia: la prematuridad constitutiva y el desamparo del infante entregan el cuerpo al libre albedrío de la madre, que ejerce su poder con la soberanía protectora de un tirano. Y cuando el cuerpo ya se vale por sí mismo y solo está a merced de la salud y del inconsciente, ella aspira a seguir rigiendo nuestros deseos, incluso recurriendo para imponerse a la falsa moneda de la culpa, pues no hay nada más comparable al ejercicio reprobatorio para dar testimonio del pasado y recordarnos los débitos adquiridos. Todos los delirios, dice Colina, provienen directamente de la madre, que no solo disfruta de su niño en una suerte de éxtasis y bienestar continuo, sino que utiliza también al hijo como un esclavo de sus vicios. Mientras escribía sobre la cuestión de la madre y leía la hipótesis de Garman sobre los fenómenos psicosomáticos y en especial los referentes a la úlcera, vino entonces en mi memoria un lejano recuerdo. Era por entonces un joven analista en formación, ávido de lecturas y experiencias. Con mis pocos más de 30 años formaba parte de un sólido grupo que había decidido no entrar a la Asociación Psicoanalítica Argentina. En esos tiempos supervisaba con Enrique Pichón Rivière
y con el conjunto del grupo compartíamos en nuestro centro de trabajo un proyecto de atención al suicida. Una tarde recibí la llamada de Enrique para que fuera a verlo a su consulta. Me encontré con él, su trato como siempre fue cordial y respetuoso. Cuando comenzó a hablar, me vi sorprendido por su insólita petición. Quería que atendiese a su madre en el domicilio donde vivía, no podía desplazarse y necesitaba a alguien que aliviara sus tensiones. Debo confesar que me sentí profundamente agradecido, pero muy temeroso por la responsabilidad que debía asumir. Le di a entender a Pichón que la situación me superaba y que no podía hacerme cargo de esa solicitud. Ante mi tenaz negativa, Pichón se puso de pie detrás de su escritorio y muy tenso extrajo una radiografía de uno de sus cajones y me preguntó con firmeza qué era lo que veía en la placa. Era una radiografía de estómago. La sustancia opaca dejaba ver una lesión en su mucosa. Con su dedo índice me señaló esa región para que viera la mordedura de su madre. Mujer que hizo lo posible para arruinar su matrimonio y que ya vieja, desde su cama de enferma, trataba de imponer su dominio sobre la familia. Finalmente me hice cargo de ella. En ese momento desconocía que Pichón se había analizado con Ángel Garma. Y menos aún sabía de esa interpretación de la úlcera como mordedura de la madre. En palabras de Garma, una madre mal internalizada que aparecía como perseguidora en un nivel digestivo. Dos cosas pude aprender de esa experiencia. La primera se la debo a Pichón, que me enseñó a escuchar las voces del inconsciente fuera del espacio de la consulta. La segunda, Garma, que me transmitió sin saberlo, un saber que transitaba por la transferencia y que se condensaba en esta frase. La úlcera se parece a una herida umbilical. Forma simbólica de la castración, en este caso mal curada o mejor dicho mal elaborada. Pichón me daba testimonio en acto de su verdad. Un breve y último apunte sobre el sadismo y el masoquismo. Tengo que resumir algunas cosas. Bueno, el sadismo y el masoquismo fueron un eslabón necesario en la conceptualización de la pulsión de muerte. Pero también un campo de experiencia clínica donde aparece con nitidez ese más allá del principio del placer. En ese contexto teórico de grandes transformaciones se desplegará la obra de Ángel Garma y también gran parte de los escritos del libro que se presenta hoy. Debo confesar que encontré en las páginas dedicadas a la vida y a la obra de Garma las ideas más agudas y brillantes sobre el sadismo y el masoquismo propuestas por los distintos autores que evocan la producción del psicoanalista vasco. El espacio sadomasoquista configurado por la letra de un contrato de distribución de goces pone en escena un mundo de actos y gestos repetitivos y de códigos coagulados. Los actores del libreto juegan roles estereotipados, escenario donde a veces el masoquista obedece a las indicaciones del sádico y en otras el sádico se somete a su voluntad. Sin embargo, el masoquista, hablando con propiedad, nunca será un esclavo, sino un amo del dolor. El masoquista goza de forma parcial al estar en el lugar de ese objeto del que el otro también goza. ¿Cuál es ese objeto? No cabe ninguna duda que estamos hablando del dolor, que emerge como una excrescencia de la vida pulsional, con cada castigo, con cada humillación. Un dolor que satisface una fuerte necesidad de castigo. Necesidad imperativa que requiere un dolor suficiente y necesario para calmarla. Teodoro Rey llamaba a esa necesidad sentimiento doloroso de culpabilidad. Por eso el dolor que siento en mi carne, en esa libra de carne, como lo demandaba Shylock en El Mercader de Venecia, es el pago de una deuda. El dolor me alivia de ese peso de culpabilidad que siento como una angustia que oprime. Sobre este objeto de valor entre el acreedor y el deudor, con el que pago mi culpabilidad,
gira el circuito pulsional puesta en escena por el masoquista. Allí está el dolor como moneda de cambio entre el yo masoquista y el superyo sádico, verdaderos personajes del fantasma sadomasoquista. Hay un factor letal inseparable en el clima que envuelve al escenario sadomasoquista, que habla de la innata inclinación del ser humano hacia lo destructivo y dañino para con la vida. Bueno, muchas gracias a todos por permitirme estar aquí en este homenaje a Garma y en este libro que pone de manifiesto las ideas fundamentales de este autor, poco conocido en España, pero que debemos recordar. Bien, vamos a dar la palabra ahora a Guillermo Bodner. Guillermo es médico psiquiatra, miembro didáctico de la SEP-IPA, docente del IPB y expresidente de la SEP, miembro del comité editorial de la International Journal of Psychoanalysis y del libro anual de psicoanálisis en español. La palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación y quiero agradecer especialmente a Eduardo Breyer la invitación para celebrar junto con colegas y amigos la edición de un libro que refleja la vida y la obra de una personalidad con la proyección profesional y humana de Ángel Garma. Hago extensivo este agradecimiento a los amigos de Gradiva que hoy nos acogen. Y es para mí también una ocasión de especial significado compartir la mesa con Vito Berestein, con quien compartimos casa, por decir así, unos pisos más arriba y un piso más abajo, pero bueno, pero que hacía muchos años que no nos veíamos y es un placer reencontrarlo y mucho más escuchar su excelente ponencia. La mía va a ser bastante distinta y supongo que en algún aspecto será complementaria. Y aprovecho para felicitarlo nuevamente por su excelente ponencia, con la que comparto muchos puntos de vista, aunque desde vértices posiblemente diferentes. Los dos tomos del libro reúnen a destacados profesionales que exponen su trayectoria personal y los aportes de Garma a la difusión del psicoanálisis, así como una aproximación crítica a sus fundadores y pioneros. El psicoanálisis y los psicoanalistas somos productos del mestizaje. Resalto esta palabra hoy cuando el mundo, dominado por fanatismos excluyentes, raciales, ideológicos o xenófobos, se precipita en espirales de violencia y destrucción. Muchos de los aquí presentes transitamos por diversas razones el camino del exilio o la emigración. Llegamos a España y a Cataluña cuando aún vibraban las expectativas de la transición y nos sumamos con nuestra formación del Río de la Plata a los colegas que en España mantuvieron en tiempos difíciles el pensamiento y la práctica del psicoanálisis en condiciones de represión y oscuridad. Es difícil añadir algo nuevo al rico contenido del libro. Me permitirán entonces hacer algunas conexiones entre el nacimiento del psicoanálisis en Argentina y Uruguay, muy ligados a la figura de Garma que hoy recordamos. En lo que me concierne, nacido en Buenos Aires, emigrado en la infancia a Uruguay, donde hice mis estudios secundarios, universitarios y los primeros pasos en el psicoanálisis, llegué a Barcelona como parte de un periplo que comparto con muchos de los aquí presentes. Haber residido en varios países me acerca a la vida de Ángel Garma, sintiendo en mis recuerdos y experiencias algo de lo que pudo ser su peripecia vital.
Es inevitable evocar esta circunstancia al recordar, entre colegas, una trayectoria marcada por las vicisitudes que obligan a abandonar el hogar y rehacer los proyectos. Estamos aquí como psicoanalistas y por la sensibilidad a las condiciones sociales que impulsaron a tantas generaciones a buscar el exilio frente a la persecución que sigue afectando a poblaciones enteras. Por eso, en este encuentro, evocamos la vida y la obra de tantos psicoanalistas, empezando por el propio Freud y las indudables connotaciones personales. El surgimiento del psicoanálisis en América Latina es deudor de una corriente migratoria que trajo desde Europa personalidades eminentes, pero debemos recordar el excepcional bagaje cultural de la Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX. Entre otros, figuras de la talla de José Ingenieros, nacido en Italia, Aníbal Ponce o Jorge Tenon desde la psiquiatría, la sociología y la psicología, unidos al compromiso social como Gregorio Berman, padre de nuestro querido Claudio, que nos dejó hace 2 años. Una de las figuras de la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918, muy interesado en el psicoanálisis. Alrededor de los años 30 llegó a Buenos Aires la traducción de la obra de Freud hecha por López Ballesteros. A comienzos del siglo XX se desarrollaba una poderosa y cualificada industria editorial argentina, patrocinada entre otros por Santiago Rueda, hijo de españoles e impulsor de un impresionante empeño de traducción y edición. En el contexto de la España franquista, Buenos Aires tomaba el relevo en la edición en español de calidad. Desde Joyce, Proust, Faulkner, hasta las obras completas de Freud, mostraban la vitalidad y el compromiso de la edición en castellano. Ludovico Rosenthal ya trabajaba en una meritoria versión castellana. En 1934, Enrique Pichon Rivière creó una sección de psicoanálisis en la revista Nervio y 2 años más tarde apareció la revista Psicoterapia, dirigida por Gregorio Berman, que dedicó un número a Freud, donde ya escribía Ángel Garma, aún desde el exterior. Por esta época aparece un libro sobre la curación de un paciente psicótico por medio del análisis de los sueños que despertó el interés de Celes Cárcamo, quien en 1936 se traslada a París para trabajar en psicoanálisis. El capítulo de Eduardo Breyer relata con detalles los pasos de Garma desde su Bilbao natal. En Madrid se formó en medicina y en psiquiatría bajo la influencia de Miguel Sacristán, quien estimuló su interés en la comprensión profunda de la psiquiatría y el psicoanálisis. En Alemania, Garma, como recordaba Bernstein, se analizó con Theodor Reich y se hizo miembro de la Sociedad Psicoanalítica Alemana, donde estableció contacto con los más célebres analistas de la época. Unos años más tarde, la sociedad alemana será escenario de duros enfrentamientos con los nazis, quienes no solo se hicieron con el poder institucional, sino que reformularon las bases teóricas trazadas por Freud y sus discípulos para imponer una concepción instintiva biologista acorde con la perspectiva racista del Tercer Reich. Garma regresa a Madrid, donde choca con la psiquiatría clásica hostil a la perspectiva freudiana, aunque recibe el respaldo y el estímulo de otros colegas. Más tarde se traslada a París, donde establece numerosos contactos y entre ellos con Celes Cárcamo, factor importante en su traslado a Buenos Aires, donde ya residían sus padres y otros familiares. Garma, como muchos otros en su época, siguiendo los requisitos de su formación y las vicisitudes sociales, recorrieron países diferentes, estableciendo puentes para consolidar el nacimiento de una nueva manera de entender el padecimiento psíquico. Garma llega a Buenos Aires en 1938. Empezaba una nueva aventura, tanto en el desarrollo del pensamiento psicoanalítico
como en la organización institucional, fundando la Asociación Psicoanalítica Argentina en 1942, junto con Cárcamo, Raskowski, Pichon Rivière, Marie Langer y Guillermo Ferrari Erdoy, que luego se trasladó a los Estados Unidos y se desvinculó de la APA. Sigo con el mestizaje. Raskowski, hijo de migrantes judíos rusos, Pichon Rivière, nacido en Suiza, hijo de padres franceses y muy interesado en la poesía, en especial en la de Isidore Ducasse o Conde de Lautréamont, uno de los más grandes poetas franceses, curiosamente nacido en Uruguay. Marie Langer, nacida en Viena, colaboró con las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española y se exilió en Uruguay, donde tuvo sus 2 hijos y luego se trasladó a Argentina. A fines de la década del 70 fue amenazada por la AAA y volvió a exiliarse en México. Me resulta entrañable indagar en la relación entre psicoanalistas argentinos y uruguayos en estas épocas iniciales. Como buenos vecinos, las relaciones fraternales no están exentas de cariño y de rivalidad, especialmente en temas tan delicados como el fútbol o el tango. Haciendo honor a la verdad, debo decir que nuestro querido Lalo Breyer con frecuencia utiliza la palabra rioplatense para referirse al origen compartido de nuestra gran música popular. Los pioneros del psicoanálisis en Uruguay cruzaban el río para formarse en Buenos Aires con los colegas de APA. Uno de los primeros psiquiatras uruguayos que buscó la vía del psicoanálisis fue el doctor Valentín Pérez Pastorino, muy poco conocido, pues falleció a los 48 años en plena sesión mientras atendía a un paciente. Pérez Pastorino viajaba a Buenos Aires para analizarse con Ángel Garma y supervisar con Pichon Rivière. En la Argentina ya había un grupo organizado y reconocido por la IPA. Por entonces, otro exiliado catalán, Emilio Mirey López, nacido en Cuba y fallecido en Brasil, llegó al Uruguay contratado por el Instituto Normal de Pedagogía y trabajó en el laboratorio de psicopedagogía transmitiendo el interés por el psicoanálisis, lo que explica que en Uruguay una fuente para la formación de psicoanalistas surgiera de la pedagogía. Elizabeth, conocida como Betty, esposa de Garma e hija de Alfred Gude, un ingeniero inglés que asesoraba una empresa británica, y de Anita Rasmussen, argentina de ascendencia danesa. Elizabeth, o Betty, nació y vivió en Paysandú, Uruguay, hasta los 3 años, cuando su familia se trasladó a Inglaterra, donde permaneció unos años para trasladarse después a Argentina. Elizabeth Garma, Betty, daba clases de inglés a varios analistas argentinos como Nora Raskowski y Carlos Mario Aslan, y comenzó su análisis con Marie Langer en 1942. Garma, de espíritu progresista y republicano, vivió los agitados días de la República y el inicio de una sangrienta guerra civil. Llega a Argentina en 1938. Unos años antes, un golpe militar derrocaba al gobierno de Irigoyen y comenzaba una serie de pronunciamientos militares que marcaron la historia de nuestros países. La dimensión social estaba presente en las preocupaciones de este grupo pionero que rodeó a Garma a su llegada a Buenos Aires. Los postulados de Freud a partir de 1920, con la revisión de la compulsión de la repetición y la introducción de la pulsión de muerte, estimularon importantes investigaciones acerca de los postulados del psicoanálisis y del predominio del principio del placer, tanto en lo individual como en lo colectivo. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Garma y Betty participaron en el Congreso de Psicoanálisis de Zúrich de 1949 bajo la presidencia de Jones. Establecen contactos con Anna Freud, Melanie Klein y otros del grupo kleiniano, Paula Hyman, Betty Joseph, Hannah Siegel. Arminda Verasturi establece contacto por correspondencia con Melanie Klein
y a su regreso emprende, en colaboración con Betty Garman, la traducción de las obras completas de Klein al castellano. El mundo psicoanalítico trataba de elaborar la muerte de Freud en Londres y de asimilar sus últimas enseñanzas marcadas por las revisiones teóricas a partir de 1920. Es decir, su teoría estructural o segunda tópica y lo que suponía la existencia de algo más allá del principio del placer, como la compulsión a la repetición o la pulsión de muerte. En estos años, Freud indagaba en la comprensión psicoanalítica de la sociedad y la cultura, psicología de las masas y análisis del yo, y más tarde El malestar en la cultura, publicado en el año 30, pero entregado a la imprenta en 1929, en el momento mismo que estalla la crisis económica famosa de 1929. Estas obras abrieron el camino hacia la investigación psicoanalítica de las consecuencias que implica para la subjetividad humana su pertenencia a grupos. Por entonces, el análisis infantil recibía los aportes de Melanie Klein y su grupo, que abrieron la perspectiva del psiquismo arcaico en el adulto, marcando un camino para abordar el funcionamiento psicótico. Impresiona comprobar cómo, con los recursos de la época, viajes, cartas, se seguía desde aquellos lugares remotos las novedades teóricas y clínicas que se producían en Londres, convertido por unos años en un refugio para la producción y el pensamiento psicoanalítico debido a la expansión del nazismo por el continente europeo. En cuanto a la extensa obra escrita de Garma, quiero destacar solo dos aspectos. Su concepción del conflicto como algo universal e inherente al funcionamiento inconsciente y su soporte a las bases metapsicológicas del pensamiento freudiano. Freud describió el complejo de Edipo para señalar los impulsos amorosos y agresivos del sujeto hacia sus figuras parentales. No obstante, su referencia a la tragedia griega no fue casual, sino que surge de su profundo interés por el género trágico, como expresión y contención de impulsos incoercibles. Fruto de una detallada investigación, Ricardo Steiner revisó las lecturas de Freud desde su juventud, en la que destaca su pasión por la tragedia, desde los griegos hasta Shakespeare y los románticos alemanes. En su vejez, Freud se refería a su hija Ana como mi fiel Antígona, hija de Edipo y Yocasta. Subrayo esto porque creo que Freud trasladó una estructura que veía en un género literario, como la tragedia, traslada esa estructura al funcionamiento del inconsciente en un salto de gran osadía intelectual que subraya el carácter universal e irresoluble del conflicto. Esta disposición de los conflictos forma estructuras relativamente estables que están en la base de las tópicas freudianas y su metapsicología. Ángel Garma bebió en estas fuentes y prosiguió su trabajo clínico y teórico siguiendo esta línea en lo esencial. Los trabajos como El origen traumático de los sueños o Sobre la pulsión de muerte reflejan esa perspectiva del conflicto y la concepción metapsicológica del psicoanálisis. En cuanto al trabajo La situación traumática en la génesis de los sueños, no he podido encontrar la fecha de su publicación en castellano, pero quiero subrayar que la versión inglesa del International Journal es de 1946, lo que hace suponer que la versión original es de fecha anterior. Entonces, hacía poco que Freud había muerto. Faltaban casi 10 años para la publicación de la Standard Edition de las obras completas de Freud, en inglés. Melanie Klein acababa de publicar sus teorías acerca de la posición esquizoparanoide y la identificación proyectiva. Hoy, los textos de Freud han sido publicados
traducidos, discutidos, y en lo que llevamos del siglo XXI se ha celebrado el centenario de la mayoría de sus trabajos con debates desde todos los ángulos teóricos. Como el borgiano Pierre Menard, autor del Quijote, tendríamos que olvidar todo lo escrito desde entonces para ubicarnos en cuáles serían las bases teóricas disponibles en 1946. En este interesante trabajo, Garma cuestiona el carácter universal del postulado de Freud de que los sueños son realizaciones de deseos basada en la experiencia clínica de los pacientes con sueños displacenteros. Su análisis se centra en los sueños como tales, como productos que el paciente recuerda durante la sesión de lo que ocurrió en su mente mientras dormía. Este señalamiento, que parece obvio, es importante porque en los años siguientes la elaboración psicoanalítica diferenció el sueño como producto comunicado por el paciente en la sesión del soñar como proceso intrapsíquico de elaboración constante de los impactos internos y externos que llegan a la mente. Creo que el trabajo de Garma apunta hacia los sueños, pero indirectamente se dirige al soñar. Dice Garma, Freud no cree en la excepción, que la excepción confirme la regla. Lo más que se puede decir, según él, es que la excepción no anula la regla. Freud hizo una ligera modificación en la teoría psicoanalítica. En lugar de decir que un sueño es la gratificación de los deseos, dice que un sueño es un intento de gratificar los deseos. Queda señalado el carácter dinámico del soñar como un proceso y no solo el sueño como producto. Más adelante añade que la situación traumática no solo contribuye a los sueños de las neurosis traumáticas, sino a todos los sueños. La situación traumática es el factor más importante en la creación de los sueños. Pienso que este cambio de perspectiva se apoya en considerar las situaciones traumáticas no solo a las que ocurren en la vida consciente del paciente, sino también a las vicisitudes de las relaciones entre sus objetos internos, los conflictos entre pulsiones, funciones yoicas y el superyo producen situaciones traumáticas que influyen en el funcionamiento psíquico y en la configuración de los sueños. Esta perspectiva desarrolla la idea acerca de la génesis de los sueños y la noción del soñar como una función inherente al psiquismo que extiende la teoría del trauma. Sin duda, la agresión y la destructividad contra el otro o contra uno mismo estimularon a los psicoanalistas a indagar en la dinámica del sadismo o del masoquismo con la perspectiva introducida con la metapsicología ampliada por la tópica estructural. Trabajos como el de Joan Rivière sobre la reacción terapéutica negativa y más adelante los de Rosenfeld sobre el narcisismo destructivo dieron un nuevo impulso al papel de la destructividad y la pulsión de muerte en el funcionamiento inconsciente. El trabajo analítico choca con fuertes resistencias que resultan inexplicables desde el sentido común y la razón. Es un tema controvertido que aún hoy despierta polémicas. No obstante, en el trabajo clínico y en la realidad social tan presente en los escritos de Garma, encontramos situaciones destructivas que hacen pensar en un funcionamiento psíquico que no solo busca el placer o escapar del displacer. La destructividad se manifiesta en la fantasía o en el impulso de destruir objetos, pero también de deshacer relaciones, por lo que se impone la idea de fuerzas contrarias a los vínculos y a la ligazón. Cabe recordar el trabajo de Bion, Ataques al vínculo, que abrió un fructífero campo de investigación teórica y clínica. Si pasamos del funcionamiento individual al plano social, esta misma semana hemos visto cómo la nación más fuerte del planeta rompe los vínculos con organizaciones internacionales dedicadas a la preservación del clima o la salud. Diversos autores han descrito el papel y las formas de la repetición. Estas aparecen como un intento de dominar las ansiedades primitivas, pero también como recurso frente al cambio, la creatividad
y el crecimiento mental. La compulsión de repetición, la transferencia como resistencia, la pulsión de muerte o el ataque a los vínculos forman un conglomerado conceptual muy complejo, pero de gran valor para el estudio, comprensión e interpretación de los cuadros más severos. Resulta muy actual el artículo de Garma para el 27 Congreso de la IPA en Viena en 1971, presidido por Leo Rangel, y que tenía como lema el concepto psicoanalítico de agresión, aspectos teóricos, clínicos y aplicados. Allí presentó su ponencia dentro del ámbito de la pulsión de muerte, donde señala que la elección de este tema estuvo influida por la existencia en nuestra moderna civilización de un profundo malestar, a pesar de las inmensas posibilidades de felicidad. En ese artículo, Garma explica: el concepto de instinto de muerte, teniendo siempre en cuenta que su génesis, evolución y características actuales deben considerarse en relación con las circunstancias pasadas y presentes, nos proporciona una comprensión provisional de cómo una nación o un individuo sufre y se destruye a sí mismo. Me parece que la teoría del instinto de muerte de Freud valida algunas de las explicaciones psicoanalíticas anteriores, mantiene otras sin cambio y reexamina otras desde un nuevo punto de vista sin descartarlas. Y unos párrafos más adelante añade: si existe una pulsión agresiva primaria que amenaza la existencia del objeto mismo, y si el principio, el objeto de la pulsión agresiva es el yo, entonces hay que suponer al menos al principio la pulsión agresiva amenaza la existencia del yo. La interacción entre el individuo y la sociedad queda señalada en el trabajo de Garma cuando afirma: cuando sabemos que una nación, debido a su experiencia en el pasado, arrastra una pesada carga de tendencias mortales heredadas, regresivas y autodestructivas, podemos entender mejor por qué esa nación tiende a sufrir más intensamente de lo que sus circunstancias actuales parecen justificar. En su ponencia, Garma investiga las manifestaciones de la pulsión de muerte no relacionadas con sentimientos de culpa y discute las interpretaciones psicoanalíticas del sadismo vuelto contra el self. Por otro lado, destacan las referencias a las manifestaciones sociales de la agresión y la destructividad que Garma asocia a la pulsión de muerte. Dice: esto se puede simplificar diciendo que en una nación encontramos tendencias vitales progresivas junto a otras regresivas, autodestructivas y mortíferas. Da la impresión de que el autor se focaliza en las expresiones fenomenológicas, sociales y clínicas, aunque no se extiende en las especulaciones teóricas que se desencadenaron a propósito del viraje de 1920 y el concepto de la pulsión de muerte. A propósito de estas marcas profundas del funcionamiento arcaico, Garma escribe: Freud relaciona este lecho de roca, este campo biológico, con el deseo de pene de la mujer y con la protesta masculina del hombre. Para diferir un poco, sin dejar de seguir la línea del razonamiento de Freud, no sería posible suponer que este campo biológico deriva de acontecimientos arcaicos que fueron perjudiciales para el desarrollo humano y cuyas consecuencias están demasiado profundamente impresas biológicamente en la unidad psicosomática humana. Me refiero aquí a lo que decía antes Pito Berenstein. Me refiero, por ejemplo, a los acontecimientos arcaicos que dieron lugar al periodo de latencia de la sexualidad y a los aspectos genitalmente destructivos del superyo. En estos pasajes se vislumbra la intención de Garma de afirmar la utilidad clínica del concepto de pulsión de muerte y al mismo tiempo profundizar en la idea del masoquismo primario. A partir de allí, Garma afirma que es esencial para el desarrollo normal del niño que los impulsos agresivos se desvíen de su meta en el propio cuerpo hacia objetos animados o inanimados del entorno.
Las reacciones humanas opuestas al principio del placer, dice Garma, como la perversión masoquista o el masoquismo moral, incluyen todas las conductas que causan sufrimientos innecesarios, conscientes o inconscientes, como el neurosis, psicosis o enfermedades orgánicas. Y añade un poco más adelante, los instintos de vida, tanto del masoquista perverso como del masoquista moral, mitigan y restringen su búsqueda del dolor. Esto podría llevar fundamentalmente a la conclusión de que el masoquista busca el placer, lo que subraya la idea de que la pulsión de muerte no elimina el funcionamiento del principio del placer, sino que se combina, se fusiona o lo pervierte. La situación del mundo actual no escapa a estas constataciones, sino que se ha agudizado hasta el extremo. Las manifestaciones sociales e individuales del malestar en la civilización del siglo XXI han hecho más compleja aún las hipótesis de Freud al respecto, centradas en la represión pulsional. Por eso creo oportuno, para finalizar, siguiendo las ideas planteadas por Garma, recordar las palabras de otro psicoanalista argentino, Norberto Maruco, que en el 45 Congreso de Berlín decía, retomando las palabras de Garma 36 años antes, el tiempo parece haberse detenido en algunos países y no solo en los más pobres y menos avanzados tecnológicamente. Se ha detenido también en aquellos países donde el conservadurismo o la imposición de doctrinas políticas o religiosas maximizan la fuerza de los bastiones de resistencia a toda forma de cambio. Pulsión de muerte son repeticiones marcadas por la pulsión de muerte que deja su impronta en una cierta naturalización como destino, hambrunas que coexisten con una opulencia inmoderada, guerras étnicas o fratricidas fomentadas por turbios intereses que permanecen en la sombra, tendencias terroristas que buscan justificación por ambas partes en una sed de venganza sin fin, un estado general de desconfianza hacia el prójimo, indiferencia o tolerancia ante las peores ignominias, y un aumento en la marginación social, la criminalidad y la violencia extrema. La pulsión de muerte también deja su huella a través de sus efectos más sutiles y destructivos, a saber, la perversidad de los liderazgos, la pérdida de referentes sociales y la degradación de los ideales culturales altruistas y de los vínculos de la identificación, lo que conduce a intensos sentimientos de desamparo y exclusión social. Hasta aquí Norberto Maruco. Garma, como Freud, pensaba que la reflexión crítica sobre estas realidades canaliza la creatividad como expresión de la pulsión de vida enfrentada a la destructividad de la pulsión de muerte. Recordar a Garma hoy, a través de su vida y de su obra, significa tomar posición a favor de la vida, de los vínculos, sin olvidar ni negar la fuerza de sus poderosos oponentes. Gracias. Bien, vamos a dar la palabra ahora a Eduardo Breyer, compilador y uno de los autores del libro que nos convoca hoy aquí. Eduardo es médico, psiquiatra y psicoanalista, miembro didáctico de la APA, IPA, miembro docente y expresidente de Gradiva, miembro de la Asociación Europea de Historia del Psicoanálisis y docente de IPSI Formación. Adelante, Eduardo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi intervención será sobre todo para agradecer y luego decir unas palabras sobre Ángel Garma, ya que el libro ha sido presentado por los colegas Berenstein y Bonder, y donde han hablado de temas tan importantes dentro de la obra de Garma como la génesis traumática de los sueños, la segunda tópica, sadismo y masoquismo,
el superyo patológico, la pulsión de muerte. De modo que yo quiero más que nada agradecer. Si me lo permiten, prefiero leer mis notas, sobre todo para no olvidarme de nadie. En nombre de mis colegas coautores y en el mío propio, quiero agradecer a Gradiva, institución de la que soy miembro desde hace ya 30 años, por ofrecernos gentilmente su sede para esta presentación y que se haya representada en esta mesa por su actual presidente Octavio García, así como por los demás compañeros asistentes a este acto presencialmente o a través del online. Al igual que en Madrid, agradezco a la Asociación Psicoanalítica de Madrid, como lo hice cuando esta obra se presentó en la Asociación Psicoanalítica de Madrid, en la APM, en noviembre pasado, y a todos los integrantes de su Comisión de Publicaciones y Biblioteca José Rayo, que han propiciado y auspiciado la publicación de esta obra. Entonces agradezco muy especialmente a Guillermo Bodmer y a Adolfo Berenstein por su exposición magnífica y el esmero que han tenido en la lectura exhaustiva de los 2 tomos que la componen. A Manuel Esber le agradezco especialmente por su espléndida labor como director de la editorial Simática. Y a todos los asistentes presenciales y online por acompañarnos en esta ocasión tan especial por lo pronto para mí. Lamentamos la ausencia de mi amigo y colega Jaco Adisi, que como ha dicho Octavio, no podrá estar esta noche aquí. Al igual que Carmen Garma, hija de Ángel y de Betty Garma, que sí que estuvo presente online desde Buenos Aires en la presentación realizada en Madrid, pero que esta vez, también por inconvenientes personales insalvables, no podrá estar presente. Bueno, yo voy a reiterar algunos comentarios efectuados en la presentación realizada en Madrid en noviembre pasado, porque todos o casi todos no la han escuchado, no la conocen, con excepción de mis queridos amigos y colegas Agustín Genovés y Alba Gasparino, que los he visto que están online y que son seguidores míos. Y, así que disculpen, Agustín y Alba, porque me voy a repetir un poco. También me siguen en mis presentaciones musicales. Puedo decir que ha sido una tarea ímproba, pero creo que ha valido la pena. La edición consta de numerosas ilustraciones. Les cuento que la fotografía de la portada, que podrán observar, ha sido una elección mía y era un asunto innegociable para mí. Es que la foto me encanta y merece un comentario. En ella, Garma está leyendo, mientras que detrás se aprecia una biblioteca llena de libros y un gran retrato de Freud. Aquí se condensan 2 aspectos característicos de nuestro hombre. Primero, que era un gran lector, alguien muy culto e inquieto intelectualmente, que leía no solamente psicoanálisis desde ya. Y segundo, un seguidor de las teorías freudianas. Un auténtico freudiano, lo cual no le impedía disentir con Freud cuando él pensaba que estaba equivocado. Por supuesto, como compilador y autor, agradezco nuevamente a todos los coautores, colegas destacados de España y Argentina, que han respondido con entusiasmo a la invitación de formar parte de este texto. A los trabajos producidos por quienes concebimos en primera instancia la realización de esta obra, que fuimos Jaco, Román Adisi y quien les habla, se sumaron los demás autores a los que quiero nombrar y lo haré por orden alfabético. Juan Francisco Artaloitia, miembro didacta de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, APM. Jorge Eduardo Dimop, psicoanalista que vive y ejerce en Buenos Aires. Rafael Huertas, de quien hablaré luego, sus colaboradoras, Raquel Ibáñez y Rosa Villalón, Luis Martín Cabré, miembro didacta de la APM, que conocemos muy bien aquí en Gradiva, al igual que Artaloitia, claro. María Luisa Muñoz, más conocida como Marisa Muñoz, que es un miembro
histórico de la APM, fue presidente de la APM en los años 90. Jaime Spilka, nuestro Jaime Spilka, tantos conocemos, que había sido presidente de APA y vicepresidente de la APM, que trabaja en Madrid y vive en Madrid. Y Raquel Sack de Goldstein, una de las discípulas más destacadas de Ángel Garma y analizada por Ángel Garma, que continúa viviendo en Buenos Aires, miembro didacta de la APA. Y por último, Sara Sussman de Arviser, también miembro didacta de la APA y alumna directa de Ángel Garma, con decirle que fue 20 años colaboradora en los seminarios dictados por Ángel Garma en la APA. Quiero agradecer también a todos los compañeros de la Asociación Europea de Historia del Psicoanálisis. Aquí está presente su secretario, Mauricio Santín. Creo que Roberto Goldstein, su presidente, anda por ahí. Y ahí está también Antonio Pombo, colega gallego, que acogieron con interés las exposiciones de sendos trabajos de Jaco Adisi y míos acerca de la obra de Garma, los que sirvieron para que pudiéramos los dos ir calentando motores con miras a la redacción de lo que luego sería nuestra contribución a esta obra, como autores de 2 capítulos a cargo de Jaco y 4 de mi parte. En mi caso se sumó después la tarea de compilador. Y también en este punto agradezco a Gradiva y a mis compañeros de Gradiva, cómo no, ya que también con ellos tuve oportunidad de debatir las ideas de Garma, particularmente acerca de la génesis traumática de los sueños, que posiblemente sea el más valorado de los aportes de Garma a nivel internacional. Bueno, algunos de nosotros, los autores, hemos sido discípulos, colaboradores o pacientes de Garma y o de Betty Garma, su esposa, quien desde ya estaba impregnada de las ideas originales de Ángel, e incluso ambos firmaron conjuntamente algunos trabajos. Por ejemplo, esto de la alegría masoquista del yo por el triunfo mediante engaños del super yo en la manía y en las reacciones maníacas es un artículo muy interesante que ha sido escrito por el matrimonio Garma. De allí que los autores de estos 2 volúmenes hemos contribuido con textos en los que se han volcado nuestros recuerdos de Garma, un gran respeto, admiración, gratitud y hasta un gran cariño por su persona. No olvidemos el carácter de homenaje que además tiene esta obra que remarcó al comienzo muy bien Fito Berenstein. Lo que hay que destacar es que a la exposición de los aportes teóricos de Garma le sigue toda una elaboración teórica y una actualización de parte de los autores, lo que implícitamente da cuenta de la vigencia que a nuestro juicio siguen teniendo muchas de las ideas de Ángel Garma, que nos siguen permitiendo seguir elaborando teorías. Como decía Laplan sobre Freud, ¿no? Hay que trabajar con Freud, bueno, esto sería algo similar con Garma. Entre los autores querría destacar la participación del doctor Rafael Huertas de Madrid. Es que el profesor Huertas no es psicoanalista. Es, en cambio, un destacado historiador de la medicina y, entre muchos temas, de la psiquiatría y el psicoanálisis. Ha desarrollado un interesante capítulo firmado junto a sus colaboradoras Rosa Villalón y Raquel Ibáñez, que mencioné, titulado El archivo de Ángel Garma, Memoria del psicoanálisis, del que ya, ya tendrán noticias los que puedan leerlo, pero me interesa también informarles de paso que el profesor Huertas preserva y activa el archivo de Ángel Garma, que se encuentra en Madrid, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC, institución a la que Carmen Garma donó toda la documentación y el material en 2020 y que puede ser visitado y consultado por todos aquellos que lo deseen. Es un momento interesante, hay cartas con Lagache, con Alexander, es algo realmente impresionante para los psicoanalistas, creo, ¿no?
Personalmente, quiero además expresar mi enorme gratitud a Carmen Garma, querida colega y amiga, por el apoyo y el estímulo que nos ha brindado para poner en marcha esta obra y a quien de hecho la misma ha sido dedicada. Y hasta aquí mis agradecimientos. Ahora hablaré un poquito de la figura de Ángel Garma. En estos destinos transoceánicos de ida y de venida, como diría Cortázar, de España a Argentina y viceversa, encontramos al médico y psicoanalista Ángel Juan Garma y su bizarreta. Sus esfuerzos en los años previos de la República para fundar una sociedad psicoanalítica en Madrid, donde vivía, habían sido infructuosos, como ya comentó previamente Guillermo, dada la actitud refractaria evidenciada por los psiquiatras españoles de la época. Bueno, creo que lamentablemente las cosas no han cambiado demasiado, habiendo pasado tanto tiempo, casi un siglo, ¿no? De no ser así, habría sido el fundador de la APM, digo yo, ¿no? O de una asociación similar, Garma. Tiempo después, con su asignatura pendiente, el primer psicoanalista español de la historia, al seguir el camino del exilio, cuando la Guerra Civil Española, que por cierto Garma era republicano, y les cuento que había visitado la Unión Soviética por entonces, recaló en Buenos Aires. Es decir, no quería participar de una guerra fratricida. En 1942, como también dijo Guillermo, junto a otros ilustres colegas que también mencionó él, Garma se dio por fin el gusto de fundar una asociación psicoanalítica, que fue la APA, convirtiéndose así no solo en pionero del psicoanálisis argentino y latinoamericano, sino también en el fundador del psicoanálisis en lengua castellana. Y ya desde Argentina, Garma ayudó mucho, además, al desarrollo de la Asociación Psicoanalítica de Madrid en sus primeras épocas. Él fue el primer presidente de la APA, por cierto, y luego también trabajó mucho en el Instituto de Psicoanálisis, que tiene que ver estrictamente con la formación de los psicoanalistas, de modo tal que por algo se llama actualmente el Instituto de Psicoanálisis hace bastante tiempo, en la APA, Ángel Garma. En Buenos Aires, para no pocos de nosotros, por entonces jóvenes deseosos de convertirnos en psicoanalistas, Garma era algo así como nuestro Freud, que había venido a tierras latinoamericanas a traernos el psicoanálisis freudiano. Como la peste que decía, le traemos la peste, decía Freud, a finales de los años 10, cuando fue a Estados Unidos, con Ferenczi y con Jung. Bueno, pues bien, varias décadas después, algunos psicoanalistas argentinos que fuimos sus discípulos, emprendimos por diversas razones el camino inverso al de Garma y nos radicamos en España. Y aquí nos encontramos con que su figura y su obra, ampliamente reconocidas en Argentina y Latinoamérica, eran poco o incluso yo diría nada conocidas por los psicoanalistas españoles, sobre todo por las nuevas generaciones de analistas, cumpliéndose así una vez más aquella sentencia que reza que nadie es profeta en su tierra. Y aún estamos tratando de remediar esta situación, intentando difundir no solo la trayectoria vital de Garma, dada la importante significación que tuvo en la historia del psicoanálisis español, argentino e internacional, sino también sus valiosas contribuciones teóricas originales. De paso les cuento que él sucedió a Ana Freud en el cargo de vicepresidente de la IPA. Estamos persuadidos, los coautores de esta obra, que la mayor parte de sus contribuciones, las garmianas, mantienen una plena vigencia y a la vez constituyen un formidable estímulo para el desarrollo de nuevas ideas en el campo psicoanalítico, como ya anticipé, y como lo demuestran varios de los capítulos de esta obra que hoy presentamos, en los que sus autores revisitan, como decimos últimamente, la producción teórica del bilbaíno.
Considero que la figura de Ángel Garma, con su doble pertenencia española y argentina, se erige como un puente científico, cultural y espiritual entre los dos países hermanos. A lo largo de mi práctica docente, con frecuencia he recurrido a aquel tan brillante ejemplo del mecanismo defensivo del desplazamiento que empleaba Garma. Cuando acudía al poema de García Lorca, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. En este poema, como sabemos, se repite una y otra vez, machaconamente casi diría, eran las 5 de la tarde, las 5 en punto de la tarde, en referencia a la hora en que murió el torero, mientras la frase va aumentando progresivamente su acento trágico. ¿Qué importancia tiene que fueran las 5 de la tarde, digo yo, o las 4:30, o cualquier otra hora, cuando Sánchez Mejías fallecía, herido mortalmente por las cornadas de un toro bravo? Diría que ninguna, que lo grave es naturalmente la muerte del torero y el dolor que produjo. Garma lo señalaba como un desplazamiento al detalle, a lo nimio, un desplazamiento defensivo desde ya, a la manera de lo que sucede con frecuencia, nos decía Garma, en las neurosis obsesivas. Que Garma tiene un tratado sobre, mejor dicho, un larguísimo capítulo en más de 100 páginas sobre las neurosis obsesivas que realmente es interesantísimo, una base básicamente freudiana, a la redundancia, y está contenido en su libro Sadismo y Masoquismo en la Conducta Humana, de los años 40. Todo el sentimiento doloroso de Federico García Lorca, por la muerte de su amigo, el torero, acababa desplazándose a la hora en que murió. Bello recurso poético, por otra parte. Pero tan pronto como mencionaba esto, Garma podía ejemplificar algún concepto psicoanalítico acudiendo a pasajes del Martín Fierro, de José Hernández, una obra fundamental en la historia de la literatura argentina. Una etapa apasionante de la biografía del maestro vasco es la de su estancia en la emblemática residencia de estudiantes de Madrid, donde convivió a diario con personalidades como los entonces jóvenes Federico García Lorca, Luis Buñuel y Salvador Dalí. Fue precisamente Dalí el que le contagió a Garma su entusiasmo desbordante por la lectura de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, de 1900. A todo esto, muy probablemente sea Garma, después de Freud, quien más ha investigado y escrito acerca del psicoanálisis de los sueños. Ha publicado 3 libros sobre los sueños y varios artículos. En ellos presenta su teoría, acaso más conocida, la ya mencionada teoría de la génesis traumática de los sueños. O sea que, Guillermo, creo que el primer libro de Garma sobre los sueños es muy temprano la aparición, en 1940. Después salen 2 más. Siempre en años redondos, creo que en 1970 y finalmente en 1990, el Tratado Mayor de Psicoanálisis de los Sueños. Todos sabemos de la trascendencia universal de las obras artísticas de los 3 ilustres compañeros de Garma que he citado. Garma, menos popular que Lorca, Buñuel y Dalí, es también, a mi juicio, altamente merecedor de un reconocimiento internacional, al menos dentro del movimiento psicoanalítico, al ser el encargado de difundir el psicoanálisis por el continente americano primero y por todo el mundo occidental después, incluida España. De más está decirles que me embargo una emoción especial al haber podido plasmar estos 2 volúmenes en homenaje a Ángel Garma, con la inmejorable participación de los demás colegas coautores y de aquellos que más silenciosamente están detrás de la edición de todo libro. Muchas gracias a todos.
Bien, vamos a dar la palabra ahora a Manuel Esber, psicólogo clínico, psicoanalista y director de la editorial Simática, que ha editado el libro. Bueno, buenas tardes. Bueno, estar en Gradiva es un lujo para mí. Hablo no como editor, sino como psicoanalista, ¿no? Gradiva es una institución que en Madrid ha sonado siempre como un centro serio, plural, muy rico, muy interesante. Y yo no había tenido nunca la oportunidad de venir y ahora, por fin, he tenido que buscar la estratagema de fundar una editorial y acabar publicando un libro para que se venga aquí a presentar, ¿no? Como editor estoy muy contento de publicar el libro y lo primero que quiero hacer, ya que hoy es un día, por supuesto, de agradecimientos en primer lugar, no solamente agradeceros el que tengáis este acto aquí en Gradiva, sino sobre todo agradecer a Eduardo Breyer, que es el factotum, es el que ha creado el libro. Sin él habría sido imposible. La editorial tenemos la costumbre, no es una editorial comercial, es una editorial absolutamente profesional. Los que integramos Simática somos clínicos, hacemos terapia de adultos o incluso de niños. Ahora os daré algún ejemplo. No tenemos tiempo apenas para ir preparando los libros. Por otro lado, preparar los libros es muy interesante porque trabajamos para colegas. Entonces podemos hacer un diálogo y podemos acompañar de una manera un poco de mayéutica, digamos, somos un poco parteros, ¿no? Cuando ayudamos a los autores a que vayan haciendo un trabajo. El autor de un libro, seguro que vosotros lo sabéis como autores, está bastante solo y le viene muy bien tener que alguien le vaya leyendo, le vaya acompañando, le vaya criticando incluso a veces, ¿no? Le vaya diciendo, oye, estás hablando de este concepto tuyo tan importante, pero lo mencionas 4 veces a lo largo del libro, entonces mejor elige una de las veces y ahí te extiendes bien. Y entonces es un trabajo que hace que los libros se vayan haciendo de una manera muy artesana, muy poco a poco. Tenemos una lista siempre de autores. ¿Para cuándo mi libro? ¿Para cuándo mi libro? Es que tardamos en publicar porque queremos hacerlo de una manera minuciosa y práctica y útil. Y por eso el acompañamiento de los autores. Eduardo lo sabe, hemos tenido un trabajo de equipo que creo que ha sido muy fructífero y también, por supuesto, agradezco a todos los autores que han participado. Es un placer que sea un libro donde hay igual participación de autores de cada lado del Atlántico. Esto aclara y es una expresión, es una bonita, un bonito ejemplo de la riqueza y la relación fértil que hay entre ambos lados del Atlántico, ¿no? Garma fue allí, fundó, pero luego ha habido una visita masiva de grandes figuras del psicoanálisis argentino que han fertilizado el psicoanálisis de España y estamos en España muy agradecidos al trabajo que habéis venido a hacer y lleváis haciendo aquí ya mucho tiempo, ¿no? Entonces también para Simática es un placer poder publicar, poder dar la voz a personalidades que están tiempo trabajando con una acumulación clínica y con una experiencia y con un conocimiento teórico muy rico para que eso pueda ser conocido en los diversos ámbitos hispanohablantes. Digo hispanohablantes porque un tema que ha sido muy importante, a mí me ha preocupado muchísimo que tengamos una buena distribución. Entonces, en este momento imprimimos en 12 países hispanohablantes, con lo cual los distintos centros, asociaciones, nos piden libros y podemos imprimirlos en su propio país, con lo que eso significa de fácil, ¿no? En este momento estamos negociando el libro anual del psicoanálisis para la Sociedad Psicoanalítica de Perú, por ejemplo. Lo digo como un ejemplo porque justamente estamos estos días en esta labor, ¿no? También otro trabajo interesante de Simática es que al ser colegas acabamos teniendo una relación estrecha con asociaciones. En este momento Simática es la editorial oficial de la APM.
Estamos teniendo buenas relaciones con APA. El libro anual de psicoanálisis es un ejemplo magnífico y supongo que va a haber más posibilidades, ¿no? Que, por supuesto, aprovecho el momento para ofrecer a Gradiva, que tiene una labor de años de trabajo y una labor intelectual muy interesante y muy rica, la posibilidad de que tenéis la editorial a vuestra disposición. De hecho, la grabación de este acto de hoy la vamos a colgar en el canal de Simática de YouTube para que pueda tener difusión, ¿no? O sea que es un trabajo muy importante poder difundir, porque yo siempre he pensado que el trabajo del psicoanalista tiene algo que siempre se me ha quedado corto, ¿no? ¿A cuánta gente llegáis en vuestras consultas a lo largo del tiempo? A muchos pacientes, pero realmente son muy pocos. Siempre me ha parecido que el psicoanálisis debe tener una dimensión social. Tenemos que mojarnos, tenemos que comprometernos y tenemos que salir a la sociedad, porque la sociedad está huérfana, muy huérfana de sabiduría, de dirección, de conocimiento, y es una labor ética que como clínicos tenemos que salir, y en ese sentido la editorial sirve. Sirve no solamente en la vertiente de libros, que tenemos publicados, no muchos, pero bueno, ya son como 150, sino también el aula virtual de Simática, que es un centro de docencia online, de docencia en línea, de cursos de posgrado, breves, intensos, de grandes docentes que dan formación a muchos alumnos hispanohablantes. Hemos tenido más de 1000 alumnos en este momento y seguimos trabajando. El aula virtual la dirige una gran psicóloga infantil que viene de Venezuela, Gladys Veracoechea. Y bueno, esto es lo que os puedo decir. Estoy abierto, encantado, y no me quiero enrollar más porque creo que ya estamos ya a una hora que es mejor terminar. Muchas gracias. Perdón, ¿por qué no cuentas? ¿Por qué no cuentas cómo se hace para comprar el libro? Porque aquí se pueden comprar libros, te hemos traído algunos juegos, pero ¿y luego? Para comprar el libro, aparte de los presentes que tenéis aquí ejemplares, y además los va a firmar el compilador, por supuesto, lo mejor es directamente en la página web de Simática, www.simatica.com. Se va ahí, se compra, hay una pasarela de pago bancaria totalmente segura, y según el comprador buscamos la imprenta más cercana. Entonces, si es un comprador de Nuevo León en México, pues imprimimos en Ciudad de México y se lo enviamos. Es lo más sencillo. Si es un país que no tengamos imprenta, entonces un correo electrónico, simatica@simatica.com, y organizamos manualmente el hacerle llegar el libro a esa persona. Gracias, Eduardo. Muy bien, vamos a dar la palabra al público. Si alguien quiere hacer algún comentario, quiere hacer alguna aportación, muy bienvenida. Pasa que por razones de edad y por razones geográficas, aquí creo que solo hay 2 personas que han conocido a Garma, ¿no? Personalmente. Una ha sido Fito al cruzarse la Facultad de Medicina y el otro vengo a ser yo. No sé, porque Guillermo no lo has visto nunca, ¿no? Bueno, eso no impide hablar sobre Garma, ¿eh? Su vida y su obra. ¿Eh? Si alguien de los participantes online quiere tomar la palabra, hace una señal o levanta la manita y le damos la palabra. ¿Alguien de dentro? Bueno, yo a ver. Desconozco el personaje, ¿no? Pero a nivel, digamos, él emigró, se ha comentado, ¿no? Por la guerra civil, tuvo que emigrar, bueno, exiliarse, ¿no? Y luego pero volvió para España y aquí entonces hizo difusión de la obra, ¿o no? Porque era la época de Franco. Esto como, o sea, como él durante, bueno, no sé el año que falleció,
si después de la transición democrática o antes, o sea, volvió para España y entonces, porque sí, me parece un poco desconocido, ¿no? Aquí Correcto. en general en el país, ¿no? Sí, te puedo contestar. Bueno, Garma se instaló en Buenos Aires. Para más datos para los argentinos, bueno, casi todos saben, pero él tenía su vivienda y su despacho en la Avenida del Libertador y Bulnes. La Avenida del Libertador es una avenida muy, muy atractiva, muy amplia de Buenos Aires. Pero él fue de viaje para visitar España 2 o 3 veces, aproximadamente, desde Buenos Aires. Nunca dejó de vivir en Buenos Aires, allí murió. Pero una de esas veces fue durante la época de la dictadura franquista. Y después ya fue con la democracia, finales de los 80 y comienzos de los 90. Él falleció en 1993, visitando tanto la APM Madrid como Bilbao, su ciudad natal, donde el movimiento psicoanalítico siempre ha sido bastante fuerte, potente, y hay muchos psicoanalistas de Bilbao, del País Vasco, pertenecen a la APM. Pero antes, bueno, porque Garma colaboró con la organización, el desarrollo de la APM desde Buenos Aires, ayudó mucho, enviaba lo que se llamaban las brigadas de psicoanalistas a Madrid para impartir seminarios. Algún profesional de Madrid viajó a la Argentina para analizarse con Garma y luego volvió a España, a Madrid. O sea que él desde Buenos Aires seguía muy conectado y tratando de ayudar al desarrollo del psicoanálisis en España, particularmente en Madrid en ese entonces, porque aquí luego ya sabemos que se constituye la Sociedad Española de Psicoanálisis en Barcelona, que yo sepa no. A lo mejor cuando vino con fines turísticos quizás sí, pero bueno, el psicoanálisis en Barcelona hay que pensar que estaba embrionario todavía, ¿no, Guillermo? En que la APM empezó quizás un poco antes. Ya había gente, pero no creo que haya tenido contacto. Claro, pero ya el contacto previo lo tenía con gente de la APM. No sé si con esto más o menos contesto lo que tú decías. Yo voy a aprovechar para comentar que las clases que daba Ángel Garma en la Facultad de Medicina para los alumnos, y junto a Arnaldo Raskowski, nada menos, despertaron un entusiasmo enorme en los estudiantes de medicina, y muchos de ellos, cuando digo muchos, son muchos, se convirtieron en psicoanalistas debido a esas clases. Estaban sorprendidos con todo ese campo que se les abría del inconsciente. Sí, muchos conocidísimos psicoanalistas de la APA se inspiraron y se sintieron estimulados para estudiar el psicoanálisis por esas clases en la Facultad de Medicina. Y en cuanto a Betty Garma, era profesora de inglés, y si no me equivoco, fue así que conoció a Ángel, como le daba clases de inglés. Y la cosa terminó en matrimonio. ¿Sí? Bueno. Sí. Sí, Enrique. Madrid, Barcelona, pero en el País Vasco no está reivindicado. Si no está siendo reivindicado, no está siendo... si preguntabas si no está siendo reivindicada la figura de Ángel Garma en las instituciones universitarias, en el mundo vasco, en las escuelas, en Deusto. En una de sus visitas a Bilbao, Garma, ya muy anciano y que estaba enfermo del mal de Parkinson, fue realmente muy homenajeado en Bilbao, muy reconocido. Sí, sí, eso ocurrió puntualmente. Hay algún colega de la APM que estaba presente en esos actos de homenaje a Garma en vida, acompañado siempre de Betty. Sí, eso sucedió efectivamente.
Y bueno, uno de los coautores de esta obra sobre Garma es Juan Francisco Artaloitia, que es bilbaíno como Garma, y que bueno, es realmente apasionante, fascinante leer el capítulo de Juan Francisco, porque está escrito de una manera muy fresca y él de pronto descubre cómo tiene influencias de Garma, distintas influencias, por un trabajo de Garma sobre la psicosis que mereció el reconocimiento como miembro de la IPA, siendo integrante primero de la Sociedad Psicoanalítica de Berlín, ya que Artaloitia trabaja mucho la psicosis desde el punto de vista psicoanalítico, y se encontró con este trabajo de Garma que le interesó muchísimo, que difiere de Freud, que no obstante Freud lo felicitó. Hay una carta de Freud que felicita a Garma por este trabajo, donde Garma disiente con Freud respecto de la acción del superyo en la esquizofrenia. Y esa carta está en la pared del despacho de Garma. Yo no conté, pero bueno, yo intenté analizarme con Ángel Garma, me dio 3 años de espera. En esa época era muy frecuente que los didactas, que eran pocos, te hicieran esperar, y luego me quedé con las ganas porque enfermo de Parkinson, y entonces me tuve que buscar la vida y fui verdaderamente el judío errante por los despachos de los psicoanalistas didactas, hasta que al final me analicé con Betty Garma, felizmente con su esposa. E hice el análisis didáctico, que es obligado dentro de la formación psicoanalítica de las instituciones que pertenecen a la IPA. En fin, estoy contando algunas anécdotas o algunos hechos que son interesantes o pintorescos, ¿no? Yo me quedé muy impresionado cuando, estando en el despacho, Garma me dijo: enseguida estoy con usted, espere. Me dejó un rato, entonces yo, claro, curioseé por el despacho, era inevitable, y me encontré con esa carta, y caray, con la firma de Freud, original. Es historia del psicoanálisis, ¿no? Mira, quiero añadir al hilo de lo que estás comentando que tuve la oportunidad y la suerte de poder visitar a Betty Garma en su casa en la Avenida Libertador. Me recibió muy bien, muy amorosa, muy encantadora, muy acogedora, y me enseñó, y tuve en las manos la carta. La carta había salido del cuadro y yo estuve casi con un ataque de emoción teniendo en mi mano la carta manuscrita de Freud a Ángel Garma. Y para terminar un poquito, creo que el motivo de su conocimiento fue que Ángel le pidió que ella tradujera las ponencias que él iba a llevar al Congreso de Londres. Y con motivo de esa petición de traducción, ya vino después pedirle clases. Y ya vino lo demás, ya vino lo demás. Bien, entonces... por aquí una palabra, Sí, adelante. muy bien, estoy encantado. Yo no soy psicoanalista, soy psiquiatra, pero en mi formación pues seguí algunos seminarios de psicoanálisis aquí en el Hospital Clínico, con el doctor Pérez Sánchez, con Pérez Folk Mateu, aquí en Barcelona, y luego en Suiza, en Lausanne, pues también tuve alguna aproximación a seminarios de psicoanálisis. Y bueno, soy amigo de Lalo, y estoy encantado de estar aquí presente. Una breve pregunta. Si Ángel Barman en España no tiene un núcleo psicoanalítico en el que formarse, porque él es pionero de alguna forma. Él es Salvador Dalí, que le da la idea, él se interesa por el tema, aquí no se forma. Llega a Buenos Aires y él es, si no entiendo mal, el pionero del psicoanálisis en Argentina, es así. Entonces, ¿él con quién se forma? Porque si aquí no hay psicoanálisis y llegas allá y tampoco hay psicoanálisis, él se forma como autodidacta leyendo a Freud, o debe de algún psicoanálisis didáctico para formarse. Bueno, él es el primer psicoanalista, el primer profesional, el primer médico en la historia española de la medicina que en 1929 decide realizar una formación
psicoanalítica Comilfo, en donde poco antes Sándor Ferenczi había dado una conferencia invitado por la Residencia de Estudiantes de Madrid, a la que no pudo acudir Garma, pero supo después su contenido. ¿Y sobre qué habló Ferenczi? Sobre algo que le preguntaban insistentemente a Ferenczi, que era cómo hace una persona para formarse como psicoanalista. Y entonces lo que destacó especialmente Ferenczi dentro de lo que es la formación psicoanalítica, todos sabemos que persiste el famoso trípode, ¿no? El análisis personal, el estudio de las obras teóricas de distintos autores, pero sobre todo a partir de Freud, y las supervisiones psicoanalíticas. Pero él destacaba la importancia del análisis didáctico. Además era obligado, por razones éticas y técnicas, la realización de un análisis didáctico, y para eso le dijeron, te tienes que ir a Alemania. Es que no había otro sitio en ese momento en donde tuviera tan brillante desarrollo el psicoanálisis. Entonces él se fue a Alemania al principio. No estaba muy seguro de hacer la carrera psicoanalítica. Durante un tiempo estuvo en un instituto psiquiátrico, quedó muy satisfecho con la psiquiatría clásica y recaló en el Instituto Psicoanalítico de Berlín, donde se analizó nada menos que con Theodor Reik, que creo que de él también él recogió todos los aportes de Reik sobre el masoquismo, por ejemplo, ¿no? Así que tuvo una formación muy rigurosa con las figuras más destacadas de la época, Leopoldo. Estoy hablando con Leopoldo Ortega Monasterio, psiquiatra forense muy conocido en Barcelona. Entonces, él tuvo maestros como Alexander, Fenigel, y tantos otros, Rado. Las figuras de la época estaban esencialmente en Berlín, y llegó con una formación muy sólida de regreso a Madrid y luego fue a Argentina. No fue autodidacta, para nada. Sí, sí, entendido. Muy importante esto que me estás diciendo. Sí, muchas gracias. Gracias por tu pregunta. No faltaría más. Sí, aparte Claro, de sí, agradecer a todos, bueno, realmente ha sido una maravilla las presentaciones. Quería decir que, bueno, solemos decir los argentinos que en general descendemos de los barcos. Y entonces el discurso de la República ha sido fuerte en el sentido de tener educación gratuita para todo el mundo, de modo que mucha gente que venía de otros países analfabetos pudieron tener hijos que llegaron a ser profesores universitarios. Por eso solemos decir que la distancia entre un inmigrante analfabeto y un profesor universitario es una generación. ¿Y qué quiero decir con esto? Que con el discurso de la República y con el sentimiento de querer saber de la historia de uno, se ha mirado para adentro, creció el psicoanálisis, pero además el psicoanálisis influyó en otros órdenes, influyó en el discurso jurídico. No es que solamente Garma llegó gente muy importante que se tuvieron que ir de aquí, fueron profesores universitarios en Buenos Aires. Se creó el Hospital de Niños y, por ejemplo, el hospitalismo era algo que se conocía y desde el año 50 no se ingresaba ningún niño en el Hospital de Niños de Buenos Aires, sino quedaba una persona de la familia. Quiero decir con esto que la base más importante es que uno pueda pensar en uno, en la interioridad y querer enterarse de su historia. Y creo que esto es lo que favoreció el desarrollo del psicoanálisis en Argentina, me parece. Gracias. A ti. Muy bien, pues muchas gracias por la asistencia a todos, los que estáis fuera online, los que estáis presenciales, y gracias especiales a los ponentes por trabajos tan esmerados y que os habéis tomado con tanta implicación.
Bien, buenas noches a todos. A los que estéis interesados podéis consultar la página web de Gradiva, donde tenemos actividades diversas en los próximos meses, y los que estáis presenciales invitados a una copa de cava para celebrar la presentación del libro. Buenas noches a todos y hasta la próxima. Un momentito que hay un comentario. Sí, antes de que os vayáis, quiero decir que en Gradiva tenemos un podcast fabuloso y que Lalo Breyer saldrá muy pronto, en una semana o 15 días, lo podréis escuchar, hablando del libro, de Ángel Garma y de muchas otras cosas de él. Os animo a conectaros con la web de Gradiva, hay una pestañita que pone podcast, hay cosas estupendas allá, Marilene San Martino está allá, hay gente fabulosa, os animo de verdad a conectaros. Buenas noches. Buenas noches a todos.